Hola de nuevo, amigos del canal. Volvemos a el mejor capítulo de... Y lo hacemos con una serie que acaba de finalizar en Disney Plus, una serie a la que le teníamos muchísimas ganas, que ha envuelto a un personaje que nos encantaba o nos encanta, como es Loki, la serie que parecía que sí, pero no. Así que vamos a dar buena cuenta de ello. Hoy, el mejor capítulo de Loki, con Isán Vallés y Dani Ruiz, en la guarida del Titán. Y es que Loki nos encanta, y es que Tom Hiddleston nos encanta más todavía. Teníamos unas ganas infinitas de ver esta serie, hemos dado cuenta de ella, podéis verlo en el vídeo del directo que hicimos hace apenas unos días, donde comentamos lo bueno y lo que no nos había gustado tanto, pero Isán, hemos decidido quedarnos con un capítulo que es precisamente el que abría la puerta. Pues sí, hemos decidido quedarnos con el primer capítulo, porque en realidad nos ofrece lo que nos gusta, ¿no? Nos gusta mucho el diseño de producción de la serie, nos gusta mucho la banda sonora, nos gusta mucho Tom Hiddleston y, ¿por qué no decirlo?, nos gusta bastante Mobius y creemos que incluso hay cierta química entre Mobius y Tom Hiddleston que no vimos entre Tom Hiddleston y Sophie de Martino, que por otro lado también aparece en este capítulo, al final, o al menos la sombra, su sombra, pues acabando con un montón de minutos que seguramente también nos hubiera gustado que todo ese misterio, ese thriller, pues se hubiera alargado un poquito. Con lo cual, el primer capítulo, evidentemente, nos gustó como para seguir viendo la serie. Fue una premisa muy interesante. Desde el mismo título nos engoriló bastante. Glorioso propósito, una frase muy definitoria del personaje de Loki en el UCM, un Loki al que veíamos después de fugarse con el tercer acto, tal como empieza la serie, y que veíamos en Endgame, que es atrapado por una especie de organización llamada AVT, que por lo que nos cuentan es la encargada... AVT. AVT, venga, AVT. Exacto. Pues esta AVT, encargada de salvaguardar la sagrada línea temporal, nos muestra a un Loki, bueno, pues en una situación en la que no suele estar tan cómodo, que es en la de recibiendo palos y perdiendo. Vemos un poquito del funcionamiento burocrático, vemos, como decís, en ese diseño vintage, ese diseño donde todo es viejo, todo está desfasado, todo está de modé, pero sin embargo, evidentemente hablamos de aparatos, de funcionamiento súper moderno, viajes en el tiempo, en fin, todo eso que a mí me vuelve loco. Y presentan al personaje de Mobius, interpretado por Owen Wilson, y a un Loki, y esto lo he comentado más de una vez porque me parece muy interesante, que reunía en apenas una escena, una de las primeras escenas en la que lo encierran en una celda, reunía un poquito a todos los Lokis que hemos visto en el UCM. El Loki más taimado, el Loki dios del engaño, el que quiere manipular a todo el mundo en su favor, el Loki más arrogante, que desprecia a aquellas personas que no son él, el Loki más introspectivo. Todo eso nos lo daban en una escena, todo eso nos lo desgarraba Tom Hiddleston en apenas 5 minutitos, y yo pensé, ¡buah! Esto va a ser fantástico, esto va a ser una exploración brutal del personaje de Loki y un Tom Hiddleston al que le habrán dado rienda suelta. Y no. Todo eso, como muchas otras cosas, Isán, se deshacen como un azucarillo, como decías, el thriller de Sylvie y los minuteros se deshace como un azucarillo a una velocidad tremenda, y nos quedamos con esa sensación de que sí, pero no, eso vendría después. En este primer capítulo había avisos de cosas interesantes. Claro, en este capítulo era sí, pero sí, lo que tú comentas y lo que comentamos en su momento en el directo en el que hablábamos de toda la serie de Loki, que evidentemente desde aquí os recomendamos que veáis, lo dejamos por aquí arriba. Y bueno, pues era como lo que has dicho de Loki, ¿no? Una deconstrucción del personaje de Loki para que viéramos todas sus facetas y pues un poquito para que se mantuviera en ese tono, ¿no? Ese Loki que al final pues es el dios del engaño, al menos eso es lo que
pretendieron vendernos los de Marvel. Como bien comentas también, un capítulo con muchísima información que ya nos cuenta de qué va la VT, qué hace la VT, nos cuenta qué hacen los Guardianes del Tiempo, nos cuentan cómo funciona la sagrada línea temporal y nos cuentan a quién están buscando, porque al final del capítulo el señor Mobius le dice a Loki, estamos buscando a Loki. Estamos buscando a Loki, estamos buscando a tu variante, únete al equipo. Y esto es una premisa que nos encantaba también, ver a un Loki persiguiendo a otro Loki, sobre todo ver al Loki que a priori debería ser ese Loki cruel y despiadado de 2012, ese Loki al que no le importa cargarse una civilización entera, ese Loki que, como decíamos, era arrogante, que desprecia a todo el mundo porque él tiene un objetivo. Bueno, sí que es verdad que de repente, ya en este primer capítulo, hace un girito que nosotros interpretamos como, bueno, es que es su plan. Él lo tiene todo controlado y al final dará el zarpazo y tampoco. Claro, sí. En este primer capítulo tú ya te estás imaginando que Loki va 20 pasos por delante, ¿no? Loki es un jugador de ajedrez y tiene, bueno, ya ha acabado directamente, ya sabe cómo hacer jaque mate al rey y cómo conseguir pues todo lo que quiere. Con lo cual, evidentemente, gracias al grandísimo trabajo de Tom Hiddleston y por tu bagaje con el personaje un poquito, ¿no? Esto, bueno, siempre, por desgracia, como es el primer capítulo, luego siempre nos remitimos a lo que vendrá después. Por desgracia no pasaría, pero en este primer capítulo pensábamos que sí, en este primer capítulo todo lo veíamos muy bien, todo lo veíamos perfecto, porque todo estaba muy bien hecho, el envoltorio era maravilloso y las premisas que presentaban el argumento, o sea, tú veías el primer capítulo, yo siempre hago una pregunta que la gente se la toma en coña, pero la digo muy en serio. Yo siempre hago una pregunta con Loki y es ¿de qué va Loki? Pues en este primer capítulo teníamos muy claro de qué iba Loki, ¿no? Era una caza al hombre, a otro Loki, por parte de una agencia temporal como es la VT, que le pedía ayuda a otro Loki, al Loki que nosotros conocíamos, para darle caza en estos saltos temporales que iba consiguiendo acabar con los minuteros, que eran los trabajadores de esta agencia un poquito fascistilla, todo hay que decirlo también, bastante interesante, porque parecía que Mobius iba a ser uno de los jefecillos, ¿no? Porque va con corbata y tal, pero no, aquí quien manda es la jueza y la gente con garrote. Exactamente. Además tenía otras cosas muy chulas, que evidentemente esto lo hace Marvel siempre, nos dejaba un montón de referencias, nos dejaba un montón de perlas. Vemos en medio de toda esa agencia gris, sin color, apática, ¿no? De esa burocracia que también se representaba en las 12 pruebas de Asterix, como comentamos en su día. Veíamos, de hecho, algo que luego explotó en la serie, que es toda esta cuestión multiversal. Veíamos las gemas del infinito utilizadas como pisapapeles, veíamos un montón de referencias. Decías, bien, aquí se ha puesto cariño, aquí hay gente que sabe de qué va Marvel, de que sabe de qué va el UCM y nos van a dar, dentro de un guión interesante, dentro de una premisa interesante, nos van a dar esas cositas que además nos gustan tanto, ¿no? Pero tampoco. En este primer capítulo, una vez más, parecía que sí. Había una gran premisa, había un gran elenco, había un diseño de producción espectacular, había una gran banda sonora y había ese pequeño cliffhanger del primer capítulo que decías, ¡buah! Nos frotamos las manos porque esto va a ser un pepinazo. Por eso, evidentemente, no nos va a quedar otra que quedarnos con este primer capítulo como el mejor capítulo de Loki. Sí, había espacio también para el humor, ¿no? Este humor de Marvel. Y había espacio también para esos guiños súper chulos, como por ejemplo el que comentamos del primer capítulo, porque estamos hablando de él, pero que comentamos en su momento cuando lo vimos, que dijimos, hostia, qué chulo, que era ese D.B. Cooper, ¿no? Ese ladrón que, en fin, secuestró un avión y que de repente desapareció, no se sabe quién era, pues en Loki le daban explicación porque era el propio Loki, D.B. Cooper, el que por haber perdido una apuesta, pues tenía que hacer esto, ¿no? Por tanto, tenía un tronco ancho y unas raíces que parecían profundas, todo brillaba, todo era bonito y nos vamos a quedar con este primer capítulo. Por eso, desgraciadamente, no podemos separarlo del resto de la serie. Desgraciadamente, no podemos olvidar lo que vino después y eso seguramente, en este caso, devalúa un poquito
este primer capítulo porque desinfla el globo. Desinfla el globo. Estaba inflado a tope, al máximo, y después fue perdiendo fuelle. En el segundo, poquito menos. En el tercero se desinfló del todo. Luego se le insufló un poquito más de aire para rematar en el último capítulo y mandar el globo a tomar por el culo. Con el chisterazo, absolutamente, sí, absolutamente devaluado. Lo que pudo ser y no fue sería el resumen de este primer capítulo. Absolutamente eso. Nosotros nos quedamos con él dentro de que es una serie regular. Es cierto que ha abierto la puerta a cosas gordísimas, tochísimas, inconmensurables dentro del UCM, pero eso no justifica que la serie haya sido al final, bueno, un poquito regular. Este primer capítulo, por eso, planteaba cosas muy chulas, nos gustó mucho y por eso lo rescatamos hoy. Decidnos, por favor, cuál ha sido vuestro capítulo favorito de Loki. Contadnos si os ha gustado la serie. Nosotros, por supuesto, volveremos con más series, volveremos con más capítulos con Isán Vallés y Daniel Ruiz en la guarida del Titán.